Bienvenidos a Píldoras de Comunicación, el podcast de las marcas transformadoras. Soy Noelia Perlacia, DIRCOM de la agencia Avance Comunicación, y te voy a acompañar en este viaje por la comunicación corporativa para aportar visibilidad, notoriedad y confianza a las marcas. Como en casi todo, Estados Unidos está a la cabeza de la producción y consumo de podcasts de todo tipo, incluidos los podcasts corporativos, y son pioneros en este formato de audio. Sin embargo, según el segundo informe del observatorio eBooks, una de las principales plataformas especializadas en podcasting, la escucha de podcast en habla hispana se ha duplicado desde el año pasado y cada vez más marcas integran este formato dentro de su estrategia de comunicación corporativa. Según los datos de este estudio, un 42% de los oyentes escuchan podcast diariamente y un 28,12% una vez por semana. Es también llamativo que los usuarios no descartan los episodios largos, ya que los episodios consumidos tienen una duración media de 80 minutos. Este hecho sin duda se debe a que este formato permite realizar otras tareas de forma simultánea, cosa que no ocurre con formatos como el vídeo, por ejemplo, que requiere mucha más atención. El podcast ofrece contenido atrayente y con valor para atrapar la atención de los públicos, y sus ventajas son innegables, teniendo en cuenta las propias características del audio. En primer lugar, proporciona una comunicación directa, evocadora e íntima con la audiencia. En segundo lugar, su consumo es compatible con otras actividades, como decíamos anteriormente. Además, admite muchos tipos de enfoques: informativo, lúdico, formativo, divulgativo, etc. Por otro lado, su producción no es compleja, en función de cómo sea el guión. Y por último, su distribución es sencilla, a través de las diversas plataformas especializadas existentes. Esto hace que la comunicación corporativa pueda verse muy beneficiada con este tipo de formato. Hay diversas razones para incluir el podcast en la estrategia de comunicación corporativa. En primer lugar, una gran ventaja hoy por hoy es que, a diferencia de otros canales como las redes sociales, no es un formato saturado. Aunque cada vez más marcas se lanzan a crear contenidos en audio, aún hay un largo camino por recorrer en este sentido. Los medios propios de las marcas, como blogs, redes sociales, newsletter, por supuesto web, se multiplican exponencialmente, mientras que el podcast, a pesar de su enorme crecimiento, aún no alcanza ese nivel de implementación en el ámbito corporativo, por lo que supone una gran oportunidad. En segundo lugar, es muy flexible, ya que admite todo tipo de formatos, ya sea una única voz a modo de monólogo, una entrevista, un debate, una tertulia, una ficción. Casi todo cabe en formato audio, pero además también admite todo tipo de temáticas, sea cual sea la especialización elegida. En tercer lugar, genera un elevado nivel de fidelización y de compromiso por parte de la audiencia. El podcast suele consumirse de forma individual y habitualmente con auriculares. El sonido llega directamente al oído de la audiencia y eso ya produce un contacto íntimo y muy estrecho sin otros factores de distracción. Esta característica a la hora de consumirlo, unida a un contenido de calidad, provocan una relación fiel y estable en el tiempo. El podcast, como cualquier otra acción de comunicación, tiene unos elementos básicos que siempre deben estar presentes y bien definidos a la hora de aplicarlo al ámbito corporativo. En primer lugar, definir los objetivos. Fundamentalmente, branding y posicionamiento, puesto que el podcast no es un formato adecuado para la acción comercial, salvo mediante formatos publicitarios. Es decir, no utilices el podcast para hablar de las bondades de tu producto, porque no funcionará. En segundo lugar, definir las audiencias. Como en cualquier otra acción, conocer a la audiencia y definir el perfil ideal de tu oyente será muy útil a la hora de plantear el contenido. En tercer lugar, desarrollar los contenidos y mensajes clave, ya que sin un buen contenido que sea relevante para tu audiencia, cualquier esfuerzo será inútil. Trabajar el contenido debe ser una prioridad absoluta. En cuarto lugar, la planificación, ya que hay que decidir la periodicidad de los episodios, si va a ser un número limitado o se difundirá de forma indefinida, tener en cuenta los tiempos de producción, etc. En el caso del podcast, además, hay que tener en cuenta aspectos como la complejidad del contenido a la hora de producir, ya que se puede ir desde lo más sencillo, que es una grabación con un micro, un ordenador y una única voz, hasta producciones complejas, como pueden ser los episodios de ficción o contenidos con multitud de efectos sonoros, recreaciones de todo tipo, etc. También se debe decidir si se va a producir mediante medios propios o es necesario recurrir a profesionales especializados y los medios a través de los cuales se va a difundir.
Hoy en día hay diversas plataformas para la difusión de podcasts, como pueden ser eBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, etc. Por supuesto, también deben tenerse en cuenta los soportes propios, como la web corporativa. En resumen, la fase previa de estrategia y planificación es fundamental a la hora de producir un podcast. La segunda fase sería la producción, ya sea por medios propios o externos, y posteriormente la difusión a través de las diversas plataformas y soportes, y por último, no menos importante, la promoción para darlo a conocer, ya sea mediante medios propios o pagados. El contenido en audio y específicamente el podcast es un formato al alza y es tendencia desde hace tiempo, como medio propio a tener en cuenta en los planes de comunicación corporativa, pero también como herramienta de comunicación interna. Antes de lanzarse a crear un podcast para la comunicación interna de la compañía, hay que tomar varias decisiones importantes. En primer lugar, debemos decidir el enfoque más apropiado. Algunas compañías han utilizado este formato durante las épocas más complicadas de la pandemia como herramienta de información y cohesión de sus plantillas, por las características especiales del formato. El enfoque, ya sea informativo, formativo, divulgativo, lúdico, etc., dependerá del objetivo que se persigue con estos contenidos. En segundo lugar, es importante decidir si será un podcast periódico, de duración indefinida, o con un número determinado de episodios. De esta manera, tendremos una idea más clara sobre la mejor manera de distribuir el contenido. En tercer lugar, hay que determinar el formato del podcast, es decir, si va a ser una única persona, un formato diálogo, entrevista, mesa de debate, etc. En cuarto lugar, una de las decisiones fundamentales para un podcast interno será su voz. Si es una persona de la propia empresa la que habla o conduce el podcast, o si se elige una locución externa. Esto depende totalmente del objetivo y del formato. Si lo que se pretende es informar sobre temas relativos a la compañía, será más apropiado elegir una voz interna, o bien un locutor externo que actúe con los interlocutores de la compañía. Si elegimos un formato narrativo, probablemente será necesario recurrir a voces externas. En quinto lugar, hay que decidir si realizar un podcast con medios propios o contratar medios externos, dependiendo de la complejidad del podcast y del formato, al igual que ocurre si el podcast se plantea como una herramienta de comunicación externa. Por último, tenemos que hacer referencia al guión. El guión es un elemento fundamental para la elaboración de un podcast. El guión debe reflejar todo el contenido locutado, así como todos los elementos sonoros, efectos, etc., minutados correctamente para facilitar la posterior edición. En el caso de un podcast interno, la coherencia con los valores de la compañía para fomentar la cultura de la empresa y el sentimiento de pertenencia es fundamental. No conviene improvisar. Incluso aunque el locutor tenga grandes dotes de comunicación, sea cual sea el enfoque del podcast, al final se trata de narrar un contenido, por lo que puede seguirse la tradicional estructura en 3 actos: introducción, nudo y desenlace. Por otro lado, hay que tener en cuenta el tono de la narración y cómo los mensajes deberán estar alineados con la identidad corporativa de la marca de manera que no choquen con su personalidad. En este sentido, es importante contar con una marca bien trabajada en sus aspectos textuales, lo cual facilitará la determinación de las características del podcast. Por último, no debemos perder nunca de vista que nos dirigimos a un público interno, por lo que debemos ser coherentes con la cultura corporativa, transparentes con la información y creíbles con el contenido difundido. Lo contrario supondría conseguir el efecto contrario al que pretendemos alcanzar. Terminamos este nuevo episodio de Píldoras de Comunicación, esperando que te haya resultado interesante y útil. Te espero en el próximo. Hasta aquí nuestro episodio de Píldoras de Comunicación. Si te ha gustado, compártelo y no dejes de escuchar el próximo.